Marroquín, soy estudiante de la Universidad Mariano Gálvez, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre quiénes son esas personas que transgreden los derechos humanos y cómo vulneran esos derechos que como ciudadanos tenemos. Asimismo, también veremos un poco de las instituciones y cómo esto afecta a nuestro día a día. ¿Y cómo es que esto afecta a nuestro día a día? Pues verán, estos derechos son inherentes a nosotros, esos derechos son derechos que están constantemente con nosotros y que desde el momento en que nacemos somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros, por lo que cualquier vulnerabilidad hacia ellos es una carga penal para la persona que los agreda. En introducción, comencemos. Los derechos humanos son normas que protegen y reconocen la dignidad de todo ser humano. Exigen a los estados y gobiernos realizar una serie de cosas y al mismo tiempo también impide realizar otra serie de acciones, pues esto es con la finalidad de proteger la integridad humana. El derecho de vulnerar esos derechos humanos. He ahí la importancia del reconocimiento de quiénes son y cuándo se transgrede y se vulneran esos derechos. Facultades y atributos inherentes a todos los seres humanos que protegen su integridad y dignidad, sin distinción de raza, sexo, ideología, religión, lenguaje, nacionalidad, entre otros. Irrenunciables, innegociables e irrevocables. ¿Irrenunciables por qué? Porque media vez ese derecho es de la persona, no se puede renunciar a él. Ninguna persona puede renunciar voluntariamente a este. Innegociables. ¿Por qué son innegociables? Porque ningún país y ninguna persona puede negarse a velar por esos derechos. Ahora, irrevocables es porque no pueden ser abolidos. Una vez obtenidos no pueden cambiarse de persona, no pueden de una persona pasar a otra. Humanos, ahora vamos a entrar a quiénes son esas personas que lo transgreden, quiénes son, y cómo es que ellos pueden transgredir los derechos. Hay dos tipos de personas o dos tipos de entidades que pueden vulnerar esos derechos: las personas del Estado y las personas no del Estado. Principales en vulnerar esos derechos de las personas, a pesar de que ellos son los principales actores que deben de velar por esos derechos. Esto según la Declaración de Derechos sobre Defensores de los Derechos Humanos, los cuales efectivamente han sido cometidos por, en este caso, la policía encargada de la seguridad de la población. Un caso reciente es del joven quien en Antigua Guatemala fue detenido por sujetos de la policía municipal el domingo 28 de febrero del año presente, quienes con fuerza excesiva sometieron al sujeto a una presión, quien en pocos minutos falleció. De los principales actores que con frecuencia vulneran los derechos de las personas son la policía, las fuerzas encargadas de la seguridad de la nación. Incluso son responsables de diversos conflictos ilegales, violencia física, entre otras personas cometidas durante manifestaciones pacíficas. El responsable principal de violaciones, pero también existen formas indirectas en las que el Estado es responsable. Un ejemplo de esto es cuando la policía se niega a escuchar el testimonio de una persona o cuando incluso un tribunal se niega a dar inicio a un proceso. Capítulo único, artículo 1 dice que el Estado tiene como deber garantizar la protección de la persona y de la familia. En el artículo 2, que son los deberes del Estado de Guatemala, considero yo que ahí es donde se regulan los principales derechos de la persona, lo cual es la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el bien común. Y esos son los principales derechos que usualmente se ven vulnerados no solo por el Estado de Guatemala, sino por particulares. Cometidas por personas individuales, por personas civiles. Estos son los segundos actores principales que vulneran los derechos humanos. Actualmente, día con día, vemos como una persona, cualquiera, ¿verdad?, de nuestra comunidad o de nuestra sociedad vulnera el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación a un niño.
Estos son cometidos por personas civiles, por personas pertenecientes a grupos armados, religiosos, empresas. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Lamentablemente en nuestro país cada día se cometen injustos actos que vulneran dichos derechos, que no solo en nuestra Constitución está declarado, sino en tratados internacionales y distintas leyes que nuestra legislación adopta. Instituciones podemos mencionar la Transparencia Internacional, Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la protección de los derechos humanos, que no solo están acá en Guatemala, sino que estas instituciones están en más de 100 países que apoyan y ayudan a la sociedad a integrarse y a hacer por el bien común. Principal es la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, y aquí nos vamos a detener un poco porque esta es una de las principales instituciones de Guatemala. ¿Por qué? En el artículo 175 de la Constitución Política de Guatemala regula las principales funciones y atribuciones que esta institución tiene para velar los derechos humanos de las personas, especialmente de la sociedad guatemalteca. Decreto Legislativo 5486, en su artículo 14, reformado por el artículo 6 del decreto número 3287 del Congreso de la República de Guatemala, también incluye otras atribuciones que la Procuraduría de los Derechos de Guatemala debe de incluir dentro de su legislación, esto para velar por esos derechos y poder contribuir a la sociedad. Los guatemaltecos es Grupo Guatemalteco para Mujeres, Defensoría del Adulto Mayor, Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos. La protección de los derechos humanos, entre ellas Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, Ley de atención a las personas con discapacidad, Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, Código Procesal Penal, entre otras. Sus habitantes. La administración de justicia y la desigualdad debe ser una prioridad no solo para los guatemaltecos, sino para el Estado también, como principal actor de defensa de los derechos humanos. El desarrollo de una cultura con respeto, tolerancia y cumplimiento hacia nuestra legislación debe ser un esfuerzo de todos, no solo de nuestro Estado, porque si bien recordemos, nosotros somos los principales actores, los principales beneficiarios de esa protección que va a haber hacia nuestros derechos humanos.